Bueno, hola gente, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Volvemos otra vez a hablar de músculos masticadores, ¿sí? Vamos para la parte número 2 y vamos a hablar en este caso de músculo macetero. Esta es la tercera vez que lo grabo, ya que tenía varias cosas mal dibujadas, me quedan figuras por todos lados, así que bueno, espero que esta vez salga bien. Entonces, músculos masticadores. En el video anterior habíamos visto las generalidades de músculos masticadores y faciales y músculo temporal, y ahora vamos a ver la segunda parte, lo que concierne al músculo macetero. Habíamos dicho que los músculos masticadores se veían en dos planos, uno superficial, que incluía al temporal y al macetero, y uno profundo, que incluía a los pteroideos interno y lateral. En este video vamos a hablar del músculo macetero. El músculo macetero es un músculo relativamente corto, ¿sí? Es un músculo cuadrangular, es relativamente, digamos, ancho, carnoso, ¿sí? Que se extiende desde el arco cigomático hacia abajo a insertarse en la cara externa del ángulo, la rama mandibular, ¿sí? Del maxilar inferior. Está formado por dos fascículos, uno superficial y uno profundo. El fascículo superficial es el más grande, es el más importante y también se lo denomina anteroexterno. ¿Por qué? Porque es el más anterior de los dos y es el más externo de los dos, ¿sí? Punto de inserción. Tanto el fascículo superficial como el profundo va a tener dos puntos de inserción. Un origen en el arco cigomático y un final, ¿sí? Un destino, si se quiere, o un punto final de inserción que va a ser la cara externa del mandibular. A nivel del arco cigomático se va a insertar en los 2/3 anteriores del borde inferior del cigomático. ¿Sí? 2/3 anteriores, borde inferior, 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Y a nivel del mandibular va a insertarse en las caras externas del ángulo, ¿sí? Esa unión entre la porción ascendente o vertical y la horizontal, y a nivel de la base o la porción inferior externa de la rama ascendente. ¿Sí? Bien. Este músculo entonces se va a insertar en los 2/3 anteriores del cigomático, va a descender y va a dirigirse hacia posterior hasta el mandibular. Bien. Luego tenemos el fascículo profundo o externo, que es en el caso postero-interno, ¿sí? Se va a insertar a nivel del cigomático por detrás del fascículo superficial y tanto en el borde inferior como interno. Y de ahí va a descender, obviamente, hacia abajo y hacia anterior para sentarse a nivel del mandibular en toda la rama del mandibular desde el punto de inserción del fascículo superficial hasta la base de la apófisis coronoides. ¿Sí? Perfecto. Ambos músculos corren oblicuamente. Uno corre hasta posterior y otro corre hasta anterior. Entramos entonces, se forma un ángulo de aproximadamente 40 a 45 grados. Bien. Tenemos contorno de la cara y tenemos músculos de la cabeza ósea. Mandibular, con la apófisis coronoides y el cóndilo. Malar, con su porción posterior que articula con la apófisis cigomática del temporal. Cóndilo del temporal, cavidad a nivel del temporal, conducto auditivo externo del temporal, apófisis estiloides, maxilar superior, huesos propios de la nariz, frontal, ala mayor del efenoides, etcétera, etcétera. Bien, veamos puntos de inserción. El fascículo superficial tiene, a nivel del arco cigomático, se inserta en el borde inferior de los 2/3 anteriores del arco. De ahí desciende hacia abajo y hacia atrás para insertarse a nivel de la base de la rama ascendente y en el ángulo. ¿Sí? Y ahí viene bajando y se caracteriza por presentar una fuerte aponeurosis en su lugar de inserción, que terminan estas lengüetas más o menos afiladas, siempre regulares, que pueden estar
o bien en el tercio inferior, o bien esta aponeurosis puede llegar incluso hasta la mitad del músculo. Acuérdense, el superficial es siempre el más grande, el más desarrollado. Lo sacamos y vamos ahora por el fascículo profundo. El fascículo profundo tiene su inserción a nivel de arco cigomático posterior al fascículo superficial y se va a insertar tanto en su cara interna como en su borde inferior. De ahí desciende, se dirige hacia adelante y se va a insertar en toda la cara externa de la rama del mandibular, desde el sitio de inserción del fascículo superficial hacia la base de la apófisis coronoides. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Agregamos el otro y vemos que ambos corren oblicuos y en direcciones opuestas, formando un ángulo entre sí de 40 a 45 grados. ¿Quedó claro? Sí, es sencillito. Dibujo del atlas. Acá vemos. Todo esto es el macetero. Parecían dos músculos separados, pero es un único músculo. Fascículo superficial, tapado por el cigomático mayor, por el rizorio y en parte por el platisma oculto en el cuello. Eso después vamos a ver en relaciones. Y acá tenemos el fascículo profundo. Ven que el superficial se dirige hacia posterior y el profundo se dirige hacia anterior. Acá vemos el mismo músculo cortado, acá vemos su gran aponeurosis y su inserción a nivel del ángulo y a nivel del arco cigomático. Y todas las arterias que, bueno, no viene al caso. Acá lo mismo, no sé por qué puse tantas fotos, pero bueno, acá tenemos fascículo superficial cortado, fascículo profundo también medio cortado, y acá vemos entrando por la escotadura sigmoidea el nervio maceterino, rama del mandibular, que vamos a ver que es quien inerva a todo el músculo. Aponeurosis macetérica. Cubriendo a todo el macetero tenemos una aponeurosis, ¿sí? Que se inserta en la cara externa del arco cigomático, tiene forma cuadrangular, sigue el mismo trayecto que el macetero y se va a insertar a nivel del mandibular en el mismo punto de inserción de ambos fascículos maceterinos, ¿sí? En su porción medio posterior se va a desdoblar posteriormente para cubrir la glándula parótida, a menos su porción anterior. Por eso que también que a la aponeurosis maceterina se llama parótido maceterina, ¿sí? Se llama también parótido maceterina. Tenemos músculos, ¿sí? Y ahí ya vemos tapando la fascia. Ahora lo mismo. Temporal, hueso temporal, sí, músculo temporal, mandibular, cigomático, y acá tenemos el macetero con su aponeurosis, ¿sí? Y entre ambos grasa, esta grasa que venía desde arriba. ¿Estamos? Acá vemos el platisma. Bien. Vamos a un poco los límites de esta aponeurosis macetérica así de forma general. Superiormente se va a insertar en la cara externa del arco cigomático, ¿sí? Inferiormente se va a insertar a nivel del mandibular, ¿sí? En el borde inferior del mandibular. Posteriormente se inserta obviamente en el borde parotidio del hueso, ¿sí? Donde dijimos que se doblaba para recubrir la porción anterior de la parótida. En la cara interior se va a insertar con obviamente el borde anterior, el macetero, ¿sí? Y del mandibular obviamente, y nada más. ¿Qué más? Esto es un corte horizontal de la cabeza, donde acá vemos maxilar, ¿sí? La rama del maxilar, todo esto es piel, este es el músculo bucinador y esta es la glándula parótida, su porción anterior. Todo esto es la fascia macetérica. Y vemos como en su borde posterior, a nivel de la parótida, se desdobla en dos para recubrirla. Es por eso que a esta aponeurosis se puede conocer como aponeurosis maceterina o macetérica o aponeurosis parótido-macetérica. ¿Sí? Bien. Entre la rama del maxilar y todo lo que es la fascia macetérica, queda delimitada una celda, una cavidad, que es la celda maceterina, donde va a estar ubicado el músculo macetero. Sus dos fascículos, ¿sí? Bien.
Relaciones, ¿sí? Ya vamos terminando. Veamos. Vemos una cara vista desde externo. Tenemos acá arco cigomático, el CAE. Acá vemos la parótida, carótida externa, maxilar interna. Acá no está la división, pero acá se va a meter. Esto ya es temporal superficial, donde acá se puede ver la atravesada de la cara. Acá tenemos la bolsa de Billard, bucinador, temporal. Todos son ramas del nervio facial, etc. ¿Qué es lo importante acá? Que el músculo macetero tiene bien un contorno cuadrangular. Como puede ver, acá tenemos su fascículo superficial, el profundo y acá este ángulo que forman de 40 a 45 grados. Vamos a ver sus límites. Empezamos por sus límites. Bien. Me adelanto. Kevin, controlate. Debido a que su forma es cuadrangular, al músculo macetero se le puede distinguir dos caras, una superficial o externa y una profunda o interna, y cuatro bordes: superior, anterior, inferior y posterior. Para describir, obviamente, la cara, las relaciones con la cara profunda, hay que rebanar, hay que cortar este músculo y abrirlo. ¿Sí? De esa manera. Acá vemos los dos pterygoideos, el externo y el medial. El externo y el medial. Externos, ¿sí? Acá vemos el pterigoideo medial, macetero, y acá vemos rama del mandibular, arco, apófisis cigomática del temporal, que la extendemos y se une a la apófisis temporal del malar por esta unión. Acá agregamos la otra porción del mandibular, apófisis coronoides, donde vamos a observar la inserción del tendón del temporal, del músculo temporal. ¿Sí? Bien. Dijimos, si se acuerdan, que todo el músculo macetero estaba cubierto por una aponeurosis en su cara externa. Además, en su borde anterior, esta fascia se dobla y recubre por dentro al músculo macetero, dejando libre únicamente una puerta de entrada, que es esta escotadura sigmoidea, donde vamos a ver entrar el paquete vasculonervioso del macetero, que es la arteria macetérica y el nervio macetérico. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más distinguimos? Un músculo a este nivel, el músculo bucinador, el cual está separado de la cara interna del macetero por una bolsa adiposa, que es la bolsa de Billard. Y creo que nada más. Perfecto. Entonces, en la cara profunda va a limitar con la rama del maxilar, con la apófisis coronoides y el tendón de fijación del temporal, la escotadura sigmoidea por donde ingresa el paquete vasculonervioso, y el bucinador o buchinador separado del macetero por la bola de Billard. ¿Estamos? Bien. Cara superficial. Vemos acá músculo macetero, fascículo superficial, profundo, y todo esto cubierto por la aponeurosis. Hasta posterior, ¿qué vamos a observar acá? A este nivel vamos a observar la porción anterior de la parótida, que se continúa hacia anterior por su conducto de excreción. Acuérdense que la parótida, como todas las glándulas salivales, son glándulas exócrinas, liberan sus desechos por conductos y no a la sangre. Y este es entonces el conducto de Steno, conducto de Stenon, o como quieran llamarle. ¿Sí? Bien. Perfecto. Limitando con el temporal, vamos a ver tres músculos que corren de forma oblicua. Hacia arriba encontramos dos. Ese que vemos allá, ¿sí? Que parte desde el músculo orbicular de los labios, que corresponde al músculo cigomático mayor. Otro a este nivel, que corresponde al músculo risorio o risorio de Santorini. Y otro que viene del cuello y se inserta a nivel del mentón, que corresponde al platisma cutáneo del cuello. ¿Sí? ¿Qué más? Viniendo de abajo tenemos la carótida. Viniendo de abajo tenemos la carótida externa, que se va a dar a la temporal superficial y va a originar a la arteria transversa de la cara. Muy importante. ¿Sí? La arteria transversa de la cara y el conducto externo van a circular
juntos en un matrimonio muy importante a través de la cara. Y estas dos están cubiertas por todo lo que es la fascia superficial de la cara. Y luego, limitando, va a corresponder a todas las ramificaciones del nervio facial. Estas son entonces todas las relaciones. Arteria transversal de la cara, parótida, conducto de Stenón, aponeurosis, platisma, cigomático mayor, risorio, nervio facial y no mucho más. Cigomático mayor, ese me faltó, risorio de Santorini, platisma, arteria transversa, son anterior de la parótida y su conducto, y las ramificaciones del séptimo par craneal, que es el facial. Muy bien. Seguimos entonces. Su borde superior, obviamente, va a limitar con la arcada cigomática, su inferior con la mandíbula, tanto con el ángulo y la rama. Muy rápido porque esto es sencillito. El borde posterior con la cara externa de la rama, y el anterior es el más complejo, ya que va a limitar con los dos maxilares, el superior y el inferior, el músculo bucinador, que acuérdense que estaba separado por la bolsa de Billat, la arteria facial y la vena facial. ¿Sí? Perfecto. Sigamos, ya vamos a los últimos dos temas, vascularización e inervación. El músculo macetero tiene arterias superficiales y profundas. Las superficiales son dos. Por un lado tenemos la arteria facial, la cual va a dar a dos arteriolas muy importantes. La arteriola o arteria macetérica inferior, ¿sí? La macetérica inferior, y a la transversa, ¿sí? A la premacetérica, ¿sí? Estoy en otra. Vamos de nuevo. Las arterias superficiales tienen dos arterias, ¿sí? Son dos arterias. Por un lado tenemos la arteria facial, que va a dar a dos arteriolas, la macetérica inferior y la premacetérica, ¿sí? Bien. Y además va a contener a la arteria transversa de la cara, ¿sí? La cual se va a dar una gran cantidad de ramificaciones. ¿Estamos? Una de esas ramificaciones se va a meter hacia adentro y va a formar parte de las arterias profundas, ¿sí? Perfecto. ¿Cuáles son entonces las arterias profundas? Tenemos por un lado la arteria macetérica, rama de la maxilar interna, y el ramo, tramo, porción profunda de la arteria transversa. ¿Sí? Perfecto. Estos no son los vasos principales. Acá vemos carótida primitiva o común, interna y externa, y aquí vemos la arteria facial. ¿Sí? A este nivel está el macetero, esta va a dar a dos ramas, la macetérica inferior y la premacetérica. ¿Sí? La carótida a 1 centímetro, la carótida externa a 1 centímetro aproximadamente por debajo del cóndilo, se va a bifurcar dando la maxilar interna y la transversa. ¿Sí? Bien. La transversa junto con la facial van a formar parte de la vascularización superficial. Y además, la transversa va a dar un pequeño tramito que se va a ir hacia adentro y va a formar parte de las arterias profundas. De la maxilar interna va a subir la macetérica, que junto con el nervio macetérico forman el paquete vasculo nervioso del macetero. ¿Sí? Entonces acá tenemos las dos profundas. El tramo profundo de la transversa de la cara y la macetérica. Referencia: primitiva, carótida interna, externa, ramificación, la maxilar, nada más maxilar, la maxilar interna, en la témpora superficial, la transversa, que proviene de la témpora superficial, la facial, la macetérica inferior, la premacetérica, el ramo profundo de la transversa y la macetérica. Muy bien. Inervación, siempre lo mismo. Como todos los músculos masticadores, el macetero está inervado por el nervio mandibular, ¿sí? El B3, el cual va a dar una de sus ramas, que son
el nervio masentérico, que ingresa por la escotadura sigmoidea junto con la arteria masentérica y se va a dar una gran cantidad de bifurcaciones corriendo, circulando entre ambos fascículos. Acá vemos la escotadura sigmoidea y ahí lo vemos entrar y ramificándose y corriendo entre ambos fascículos. ¿Sí? Nervio masentérico, rama del B3, a su vez rama del trigémino. Donde se origina a nivel del ganglio de Gasser, a nivel, ya sabemos, del efenoides, donde la dura madre se replica formando una especie de cunita, que es el cabum de Meckel. De ahí surge B3, sale por el agujero oval del efenoides y va a dar varios ramos, entre ellos el nervio masentérico. ¿Sí? Y hasta acá terminamos. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa pregúntenme. Seguimos, ¿sí? Mañana o ahora voy a subir otro video, así que nos vemos. Adiós.